Esto es Talent Talks de Busap, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas, con la colaboración de Factor Humano. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a los Talent Talks by Busap. Hoy tenemos la oportunidad de que esté con nosotros Ana Cartón, Chief HR Officer en Intelcia, y es un placer poder contar con su participación en este podcast para entender un poco sobre su trayectoria en el ámbito de los recursos humanos y también entender y profundizar en diversas temáticas, ¿no? Que son de interés de todos nuestros oyentes. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, Paul. Encantada de estar este rato con vosotros y, bueno, pues nada, daros las gracias por la oportunidad de participar en este podcast y escuchar nuestra experiencia. Pues muchísimas gracias. Si te parece, empezamos. Y un poco siempre nos gusta empezar con la misma pregunta para que toda nuestra audiencia pueda conocerte mejor. Y nos gustaría que nos pudieras explicar un poco quién es Ana Cartón y un poco sobre tu trayectoria profesional, ¿no? Porque sabemos que anteriormente al cargo que tienes actual, has sido Senior Manager en Accenture y también Product Manager en Vodafone. Y creo que sería interesante que nos pudieras explicar eso, ¿no? ¿Quién es Ana Cartón? Muy bien, pues me gustaría presentarme primero como madre. Soy madre de 2 hijos, de Carmen y de Nicolás, que son parte fundamental de mi vida y que ambos están muy ilusionados por tener una madre que participa en un podcast. Esto ya les tenemos ganados con esto, ¿no? En la parte profesional, bueno, pues mi camino hasta el área de recursos humanos quizá haya sido un camino poco tradicional, ¿no? Yo empecé estudiando económicas en la Universidad Autónoma aquí en Madrid, a pesar de tener una vocación clarísima por el área de psicología, bueno, pues por determinadas circunstancias acabo estudiando económicas, aunque esa parte de la psicología termina saliendo, ¿no? Más adelante en mi carrera. Mi primer trabajo es en consultoría, me incorporo justo después de acabar mi carrera en Accenture. Accenture, que es una empresa y una escuela fantástica donde aprendo cosas muy relevantes como, por ejemplo, bueno, pues la gestión de clientes, el trabajo en equipo, entender la importancia que la tecnología tiene en el desarrollo y en el funcionamiento de las empresas. Y también es donde aprendo a programar, porque yo empecé mi carrera programando, ¿no? En aquella época se programaba en COBOL y en C. Esto me está echando encima una cantidad de años terrible, pero es así, era lo que se llevaba en aquella época y bueno, pues empiezo haciendo ese trabajo, ¿no? Uno de mis primeros proyectos pues fue, por ejemplo, yo trabajaba en el área de seguros, en el sector de seguros, y uno de mis primeros proyectos fue el desarrollo de un sistema de siniestros en una aseguradora, ¿no? En la aseguradora, en la aseguradora de las cajas de ahorro. Bueno, pues fue uno de mis primeros proyectos, ¿no? Después de estar unos años en Accenture, pues surge en el mercado un proyecto que es muy interesante, ¿no? Y es el lanzamiento de un operador móvil, del primer operador móvil privado, que es Airtel. Y bueno, para la gente de mi época, de mi entorno, ¿no? Esto es como tener la oportunidad de trabajar en Airtel en aquella época, era como, bueno, era como sentirte trabajando en la empresa más innovadora y más puntera de ese momento, ¿no? Y todos sentíamos que estábamos haciendo historia de alguna manera, ¿no? Trabajando en Airtel. Entonces, bueno, pues consigo entrar en Airtel, me incorporo primero en el área de tecnología. Estábamos repartidos por áreas. Yo en ese caso me dedico a dar soporte al área comercial y de marketing y de hecho, bueno, pues yo me encargo de gestionar todos los proyectos de desarrollo del área comercial. Y 2 años más tarde, pues decido pasar al otro lado, ¿no? Y los que habían sido hasta ese momento mis clientes y el área funcional con el que yo trabajaba, pues pasó a trabajar en el área de marketing como Product Manager. Bueno, estos son más o menos 4 años, trabajo en Airtel y bueno, pues ese gusanillo ¿no? de proyectos y de nuevas iniciativas y de nuevos retos, pues vuelve a aparecer de nuevo y vuelvo de nuevo a Accenture, ¿no? Surge la oportunidad de volver a Accenture y me incorporo
esta vez no en el área de desarrollo de sistemas, sino en la parte de consultoría de negocio. Y bueno, pues me dedico a hacer proyectos en el área de telecomunicaciones, que era el área en el que también había ganado experiencia. Y bueno, pues ahí desde la consultoría de negocio pues hacemos proyectos pues como es el lanzamiento del canal de tiendas propias o como es la optimización de los procesos de compra por parte de los clientes o la mejora de la eficiencia en el área de marketing, proyectos relacionados siempre con áreas de negocio, ¿no? Bueno, es aquí en este momento cuando hay cierta inflexión ¿no? en mi carrera o en mi perspectiva sobre el mundo de la empresa, porque quizá a raíz de realizar estos proyectos de búsqueda de eficiencia, de mejora, de cómo mejorar el negocio, pues un poco se hace muy patente en mí la importancia que la gestión de los recursos, que la gestión de las personas tiene en el éxito de la empresa, ¿no? Cómo es la gestión de esos equipos, la gestión de esa motivación, la involucración de las personas, cómo es lo que me va a hacer realmente una diferencia en el comportamiento y en los resultados, ¿no? Yo puedo tener unos procesos fantásticos, puedo tener un modelo de negocio fantástico, pero si no soy capaz de motivar a mi equipo, si no soy capaz de involucrar a mi equipo, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Bueno, es en este momento cuando yo compagino el trabajo de Accenture con una nueva formación, ¿no? Y esa formación que había dejado olvidada de psicología hacía tiempo, pues ahora vuelve, ¿no? Entonces empiezo a formarme inicialmente en el Instituto de Empresa, tienen un programa superior de coaching, me quedo con ganas de más y, bueno, pues realizo un programa en la Escuela de Negocios INSEAD en Francia, que es un programa orientado a la consultoría en procesos de cambio, ¿no? Es un programa bueno, lo que se trabaja es el comportamiento organizacional, ¿no? La psicología aplicada a las empresas. Bueno, y es a partir de ahí que se pone en contacto bueno, pues, los responsables de Intelcia. Yo conocía, aparte del comité de dirección, porque habíamos colaborado juntos en Airtel, en el lanzamiento de Airtel, y entonces, bueno, pues se ponen en contacto conmigo y me ofrecen esta posición de director de recursos humanos para la región de habla hispana, que comprende España, Colombia y Chile, ¿no? Bueno, una posición en la que llevo ya 9 años. Y quizá es la posición que para mí cierra ese círculo, ¿no? de esa vocación de dedicarme a las personas, pues bueno, pues aparece aquí y es donde la desarrollo, ¿no? Intelcia es, no sé si todo el mundo conoce Intelcia, para los que no lo conozcan, pues Intelcia es una empresa que se dedica al negocio de la externalización de procesos, fundamentalmente los servicios de atención al cliente, los servicios de contact center. A nivel global, Intelcia es una empresa que tiene presencia en más de 16 países, que tiene más de 35.000 empleados y en nuestra región en particular de habla hispana, pues somos más de 9.000 empleados y gestionamos en torno a 100 clientes de diferentes sectores. Una gran familia. Espero no haber aburrido mucho a los que nos están escuchando. No, la verdad es que es interesante, ¿no? Ver un poco, pues, cómo empezaste y en qué posición estás actualmente ahora para entender un poco, pues, todo lo que nos vas y todo lo que vamos a hablar ahora en este podcast, ¿no? A partir de aquí sí que me gustaría hablar contigo un poco sobre, estamos en una transformación digital y sabemos, pues, que el talento, ¿no? de este ámbito, pues, a veces escasea un poco más de lo que a todos nos gustaría, incluso de lo que a lo que los departamentos de recursos humanos les cuesta, ¿no? ¿Por qué aumenta tanto actualmente esta demanda de profesionales digitales? Bueno, yo creo que ahora ya sea para nuestros departamentos de TIC, para nuestros departamentos de innovación o para cualquier departamento y cualquier incorporación que tenemos en la empresa, esas competencias digitales tienen cada vez mayor importancia, ¿no? Todos trabajamos con sistemas, con diferentes sistemas, diferentes aplicaciones. La tecnología hace parte fundamental de nuestro día a día, sea cual sea la posición que ocupemos, ¿no? Por ejemplo, en el área de recursos humanos, pues a la hora de seleccionar nuevo personal, para mí es fundamental cuáles son sus competencias digitales, porque esas competencias digitales no solo le van a facilitar el trabajo, sino que
si las sabe aplicar correctamente, va a ser capaz de mejorar mucho sus funciones y ofrecer un mejor servicio, ¿no? Pero yéndonos ya a la situación de los profesionales que trabajan en áreas de TIC o en áreas de innovación, es cierto que el mercado en el que nos movemos actualmente es un mercado en el que tenemos una situación bastante compleja, ¿no? La realidad es que tenemos un desajuste completo entre lo que es la demanda que existe por parte de las empresas y la oferta de los candidatos y de los profesionales que existen en el mercado, ¿no? Un poco lo que vemos es que, si nos fijamos, ¿no?, en todos los análisis de mercado, esta demanda de perfiles digitales representa más del 25% de todas las posiciones que hay abiertas en el mercado, ¿no? No solamente aquellas en las que es necesario un componente digital, sino en absolutamente todo lo que hay ahora mismo activo en el mercado, estas posiciones representan hasta un 25%, ¿no? Y adicionalmente, la inmensa mayoría de las empresas que estamos buscando, ¿no?, y que necesitamos de estos perfiles, reconocemos que no somos capaces de encontrar todos estos perfiles en el mercado, ¿no? Los factores que se están dando actualmente en el mercado son varios, ¿no? El principal es que yo creo que ya todos hemos asumido que la tecnología es una herramienta muy poderosa en todas las áreas para ayudarnos a dar un mejor servicio y a ser más eficientes. ¿Esto qué ha provocado? Bueno, pues ha provocado que todos estemos inmersos en la inmensa mayoría de empresas, independientemente de su sector y su tamaño, en proyectos digitales, ¿no? Hay una demanda que viene de la necesidad de mejorar nuestras funciones, ¿no? Esta demanda de proyectos digitales se multiplica en el caso de los últimos años, ¿no? Desde el 2019. ¿Qué es lo que nos pasa? Que con la pandemia nos damos cuenta que no es que la tecnología me ayude, es que la tecnología es imprescindible para sobrevivir, ¿no? Y todos ponemos en marcha o aceleramos muchos de los proyectos que teníamos un poco ahí. Oye, pues para cuando tengamos tiempo vamos a lanzar estos proyectos digitales. Ya no es así. Es que ya necesito que estos proyectos digitales se pongan en marcha, porque es que si no, no voy a ser capaz de mantenerme en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto multiplica y duplica, ¿no?, la necesidad de estos perfiles. Se une también a esta situación que existen una serie de empresas que son altamente demandantes de recursos, pues empresas multinacionales, pues Meta, Google, Amazon, ¿no?, que además a veces ves los números y no eres capaz de hacerte a la idea, ¿no? Pues Amazon va a contratar 50.000 profesionales digitales para el desarrollo de la mejora de su plataforma, ¿no? O Facebook va a contratar 10.000 profesionales, bueno, todo es, ¿no?, en unas cantidades, porque realmente... Pues porque hay una demanda y esas multinacionales están basadas en la tecnología y realmente hay una necesidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que mercados adicionalmente como el nuestro, como España, que ofrece a profesionales con una formación de muchísima calidad y además con unos costes salariales que les hacen muy atractivos de cara al mercado, ¿no? Hace que, bueno, pues que la demanda en mi mercado adicionalmente, donde yo busco, pues todavía se incrementa más, ¿no? Y bueno, pues a esto hay que sumarle que el sector de la tecnología es un sector en continuo movimiento, ¿no? No hay una tecnología con la que llevemos trabajando 10 años, ni siquiera, ¿no? La tecnología es que hoy es una, pero mañana es otra. Probablemente sigo necesitando la de hoy, pero voy a necesitar nuevos profesionales para la de mañana, ¿no? Y bueno, pues todos queremos estar también, ¿no?, y sacar partido a todas esas nuevas tecnologías, pues al blockchain, al cloud, ¿no?, a todo lo que se nos presenta, porque además sabemos que nos van a venir bien, ¿no? Y a esto me gustaría añadir, claro, ese desajuste de oferta y demanda, ya hemos hablado de los incrementos de demanda tan importantes, pero es que además nos cuesta mucho incrementar nuestra oferta, ¿no? Seguimos teniendo una oferta limitada a un sector, a un segmento, ¿no? Parece que en ese segmento tecnológico nos cuesta que las mujeres, que las niñas
entren, ¿no? Entren a formar parte de ese mercado, ¿no? Y la verdad que yo creo en el colegio mismo de mis hijos, ¿no? Se realizan todos los años iniciativas para mostrar, madres que trabajan en la parte más de tecnología y de ciencia, cuentan su experiencia, hacen ver a las niñas cómo las carreras de ciencias y las carreras tecnológicas pueden cubrir también sus necesidades, ¿no? Y pueden ser interesantes también para ellas, ¿no? Pero la realidad es que cuesta muchísimo y no estamos siendo capaces de mejorar ese ratio, ¿no? Y seguimos un poco ahí anclados en ese 25% de mujeres de carreras técnicas, que no es suficiente para el mercado actual en el que estamos, ¿no? Este punto realmente da para hablar mucho, ¿no? Entonces, siguiendo un poco en la línea de esto que comentamos, me gustaría saber acerca de tu opinión, ¿no? Y después de, bueno, pues estar en este mundo tan amplio en el que estamos, ¿qué es lo que valoran estos perfiles, ¿no? Para ser atraídos en estas ofertas laborales, ¿no? Es decir, ¿qué buscan? Porque no solo es el sueldo. ¿Qué os piden? Bueno, pues claro, cuando hay un desajuste entre oferta y demanda, es lógico que el tema salarial sea un tema, ¿no? que termina saltando, vamos a decir así, ¿no? Es verdad que los salarios han sufrido un incremento notable en los últimos años, ¿no? Y se habla de un incremento del 20% en los últimos 3 años. 20% a nivel general, ¿no? A nivel media, pero el incremento en determinadas posiciones, como pueden ser desarrolladores o determinadas posiciones muy clave en las empresas, pues se ha incrementado en un 40, en un 50%, ¿no? No sé si esta escalada salarial va a tener freno en el corto plazo, ¿no? Porque no estamos solucionando el problema. Y hasta que no seamos capaces de machear oferta y demanda, vamos a seguir en esta escalada, ¿no? Entonces, es verdad, y desde nuestra perspectiva, o lo que nos dice la experiencia cuando salimos a buscar al mercado, es verdad que el tema de la oferta económica es un tema importante, ¿no? Porque al final, cuando un perfil como estos sale al mercado laboral, pues es verdad que se encuentra con ofertas económicas que en muchos casos son un empuje para él si tenía alguna duda de cambio, ¿no? Porque de repente sale al mercado y dice, uy, pero si aquí hay un incremento salarial considerable, ¿no? Entonces, tú como empleador tienes que tener una oferta económica que esté en el mercado, que esté alineada con el mercado, ¿no? Perdona, ¿y de qué oferta estamos hablando, ¿no? Porque siempre hablamos, ¿no? Bueno, que los perfiles digitales, ¿no? Pues tienen ofertas muy importantes a nivel económico, pero ¿de cuánto estamos hablando? Porque es un poco, siempre nos quedamos con la duda. ¿Tendrías datos sobre esto, más o menos? Bueno, depende muchísimo de los perfiles, ¿no? ¿Eh? Pero, por supuesto, pues un perfil de desarrollador puede estar entre 30.000, 40.000. Un perfil, los perfiles que son muy demandados actualmente relacionados con temas de ciberseguridad son perfiles que rondan los 60.000 euros. Y aquí hay toda una variedad enorme de posibilidades y de salarios, ¿no? Pero bueno, con un incremento muy notable en los últimos años, ¿no? Es verdad que son perfiles donde esa oferta económica tiene que reunir unas ciertas condiciones y estar alineada con el mercado, pero ya no es suficiente únicamente con la oferta económica, ¿no? El tema de la flexibilidad, que se habla mucho últimamente, ¿no? No solo para los perfiles digitales, sino para todos los perfiles en general, ya no es una opción para las empresas ofrecer flexibilidad. Oye, voy a mejorar mi oferta con opciones de flexibilidad. Bueno, ya no voy a mejorar mi oferta. Es que si mi oferta no es una oferta flexible, es que el candidato ni entra a ver tu oferta. De hecho, y perdona que te interrumpa, pero Nada, por supuesto. me ha gustado mucho tu presentación porque primero de todo te has presentado como madre, ¿no? Como madre de Carmen y Nicolás. Entonces, ¿esto por qué? Porque el trabajo es muy importante y forma parte de nuestro día a día, pero nuestra familia también. Entonces, la flexibilidad va mucho más allá de la conciliación, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto que no tendría que ser cuestionado o no tendría que ser como un beneficio para el empleado, porque hoy en día sin flexibilidad o conciliación no entenderíamos el mundo laboral. Entonces,
El tema de la flexibilidad es un tema que todas las empresas tenemos que trabajar y tenemos que ser capaces de encontrar que la flexibilidad nos genera mayor productividad y mejores resultados. No es algo que demos a cambio de, es algo que va a mejorar la vida de mis empleados, pero es algo que tengo que encontrar la manera para que también mejore mis resultados, porque esto tenemos que hacerlo sostenible. Esto de la flexibilidad no es algo que haya sido imprescindible en estos 2 años, porque, bueno, pues hay que ser flexibles, venga, todos, ¿no? Todos aportamos, todos ponemos de nuestro lado. No, es que esto yo veo difícil que esto cambie y que este requerimiento que existe en el mercado por parte de todas las posiciones que vaya a echar hacia atrás, que es una flexibilidad que ya no solamente estamos hablando de, oye, pues es que yo quiero elegir dónde trabajo cada día y yo quiero elegir si trabajo desde casa o trabajo en la oficina. Bueno, es que además quiero elegir cómo organizo mi día. Yo quiero empezar a las 9 de la mañana o quiero empezar a las 11 porque tengo una reunión en el colegio y además no solamente en todo lo que configura mi horario y mis tiempos, sino también flexible en todo lo que configura mi contenido, el contenido de mi trabajo, ¿no? Y en perfiles como estos perfiles digitales de los que hablo, es que es fundamental que tengan la posibilidad de, oye, ¿qué proyectos puedo elegir? ¿En qué proyectos me quiero involucrar? ¿Y en qué tecnologías me quiero involucrar? ¿Con qué quiero trabajar? ¿No? Entonces, bueno, pues esto es algo que efectivamente que es demandado en todos los perfiles, y en estos, por supuesto, de la misma manera, ¿no? Luego, también es importante que como empresa, pues lo que decimos, un salario en mercado, una flexibilidad, pero también tienes que ser capaz de ofrecer proyectos interesantes, ¿no? Es que yo quiero trabajar con determinada aplicación o es que yo quiero trabajar con determinada tecnología o en determinado sector. Es que tienes que ser atractivo y tu oferta y tu trabajo y el contenido de tu trabajo tiene que ser interesante para el trabajador, ¿no? No solamente interesante en ese inicio cuando estás vendiendo, sino que es que el trabajador y estos profesionales tienen que involucrarse en el objetivo del proyecto en el que desarrollan, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que trabajar la oferta para que esto sea posible, ¿no? Que no es una tarea fácil, ya te puedes imaginar. Y podríamos decir, vosotros al final no comentabais que sois una familia de 9.000 personas, ¿no? En los 3 países que has comentado. ¿Estos perfiles qué son más atraídos por grandes empresas? ¿Son más atraídos por startups? Un poco, ¿o qué les motiva para ir a un sitio o motiva para ir a otro, ¿no? Bueno, yo creo que en este sentido, al final es muy importante, claro, hablamos de los candidatos como un bloque, pero los candidatos son personas, cada una con sus necesidades y sus prioridades, ¿no? Pues, ¿qué es lo que le apetece más al candidato? Pues yo creo que es muy importante saber en qué momento vital está el candidato, ¿no? No tiene nada que ver. Yo hablo de mí misma, ¿no? Incluso de cómo empiezo mi carrera, ¿no? O de cómo empezamos muchos, pues buscando un trabajo que nos permita tener proyección internacional, tener experiencias internacionales, el ver muchas realidades, muchas situaciones, muchas diferentes empresas, muchas tecnologías, ¿no? Y eso es lo que más nos importa quizá en el momento cuando empezamos a trabajar. Y bueno, pues a lo mejor a medida que avanza y a medida que vamos ganando experiencia, lo que buscamos ya es involucrarnos en un proyecto en el que yo como persona sea diferencial y pueda aportar algo, ¿no? Y ya no es que yo soy un programador más en una multinacional de cientos de programadores, sino que el trabajo que voy a realizar en esta empresa en concreto pues va a ser diferencial y yo he colaborado, ¿no? En que esta empresa se desarrolla y crece, ¿no? Bueno, luego también es verdad que las posibilidades que existen en España y las que existen en proyectos fuera a nivel internacional,
bueno, pues también son otra, ¿no?, otra posibilidad para los candidatos. Es verdad que hay candidatos, la mayoría se mantienen en España y hacen su desarrollo profesional en España, pero hay parte de ellos que también deciden no trabajar con una multinacional, sino ir no para un proyecto concreto, sino desarrollar su carrera fuera, ¿no? Es verdad que en muchos casos atraídos por esa diferencia salarial, ¿no?, que sí que es considerable y muy importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que es verdad que para las empresas es muy importante, pues, ¿no?, para tener una opción en este mercado tan competitivo, ¿no?, el ser capaces de mostrar y de comunicar claramente cuál es tu posicionamiento, ¿no? Porque es que tú quieres que tus candidatos sepan lo que van a encontrar y quieres mostrar lo bueno y lo positivo de lo que tú eres capaz de ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que en este mercado, quizá más que en otras posiciones, el hecho de crear una marca como empleador, de ser capaz de tener claro qué es lo que buscan estos perfiles, de ser capaz de asegurar que esas condiciones se den internamente y, por último, el comunicarlo correctamente, ¿no? Porque, claro, todos cuando estamos en un proceso de selección, lo primero que hacemos es: oye, ¿esta empresa qué hace? ¿Cómo gestiona a sus empleados? ¿Qué proyección tiene? ¿Qué datos tiene, no? Eso está disponible para todos. Y yo quiero que mi candidato sepa y encuentre qué es lo que yo le puedo ofrecer, ¿no? Y además transmitírselo de una manera clara para que no haya equívocos, ¿no? Entonces, Y, bueno, pues eso también nos demanda cierto trabajo. claro, y en línea de todo esto, ¿no? Vosotros como compañía, ¿qué estáis realizando, ¿no?, en cuanto a esta captación, esta retención de talento? ¿Qué acciones, ¿no?, nos podrías enumerar, las principales, de lo que hace Intelcia, ¿no?, para la captación y retención de talento? Pues lo más importante, escuchar a nuestros candidatos y a nuestros empleados, entender qué priorizan y qué necesitan y, bueno, pues poner políticas que cubran esas necesidades, ¿no? Un poco de los temas que nosotros identificamos que son importantes, pues uno de ellos, ¿no?, que hablábamos antes, flexibilidad. Bueno, pues yo tengo que contar que el mes pasado Intelcia, bueno, pues la Comunidad de Madrid tiene unos premios anuales que reconocen las empresas que implantan medidas de flexibilidad en su plantilla, ¿no? Y nosotros ganamos el mes pasado el premio dentro de la categoría de gran empresa como empresa más flexible en Madrid. Te puedo asegurar que compitiendo con empresas y con sectores que probablemente cuentan con muchos más recursos, ¿no? Pero bueno, nosotros intentamos exprimir al máximo lo que tenemos, ¿no? Entonces, Enhorabuena, bueno, pues entonces, porque esto seguro que hay un trabajo detrás de cambio cultural de compañía importante, importante. este es un tema, como decíamos, ¿no?, que es importante para candidatos, para empleados, ¿no? Yo creo que Intelcia y nuestro sector es un sector que ofrece, nuestro sector al final es un sector que está basado en la tecnología y en las personas. Ujú. Yo creo que para profesionales de tecnología y profesionales de recursos humanos somos un sector prioritario, ¿no? Donde pueden encontrar proyectos muy, muy interesantes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el área de tecnología, claro, trabajamos con más de 100 clientes, ¿no? Clientes de todo tipo, clientes de todos los sectores, de todos los tamaños, de todas las situaciones, ¿no? Imagínate qué realidades tecnológicas tan diferentes vamos a encontrar en todos los clientes con los que Claro. trabajamos, ¿no? Clientes con los que yo tengo que conectarme, integrarme y ser capaz de trabajar. Entonces, el área de tecnología tiene ahí unos retos, ¿no?, importantes, pero yo creo que a la vez hacen mucho más atractivo su trabajo, ¿no? Y por otro lado, desde nuestro área de innovación, donde realizamos, bueno, pues proyectos de consultoría y de desarrollo de sistemas sobre tecnologías más punteras, ¿no? Pues por ejemplo, proyectos que estamos desarrollando ahora con tecnologías de Speech Analytics que te permiten analizar millones de llamadas de manera simultánea y identificar mejoras
como por ejemplo reducciones de los tiempos de llamada, mejoras en el resultado de esa llamada, evitar rellamadas que tenga que realizar el cliente. Ese es uno de los proyectos, ¿no? O proyectos, por ejemplo, de robotización. Nosotros desde el área de recursos humanos somos también muy demandantes de proyectos de tecnología y gracias a nuestro área de innovación pues hemos conseguido robotizar todos los procesos de administración de personal, ¿no? Con lo que eso supone de ahorro de tiempo y de satisfacción para el equipo que trabaja en administración, que sabe que todas las tareas repetitivas y todas las tareas, vamos a decir, más aburridas, las realiza un robot, ¿no? Asegurando el nivel de servicio, sin errores, y me da lo mismo que tenga que hacer 10 altas o 100 altas, porque hay un robot Que lo que hace. trabaja de continuo y que lo va a hacer por mí, ¿no? Entonces, bueno, pues la capacidad de ofrecer proyectos interesantes, yo creo que en nuestro sector y en nuestra empresa, bueno, es un tema muy relevante y que ofrecemos proyectos que van a gustar a nuestros candidatos. Y luego somos una empresa muy intensiva en formación. Nosotros creemos en la formación continua. Invertimos más de 1 millón de horas de formación al año, es una barbaridad. Formación que para estos perfiles pues está muy orientada, por supuesto, a tecnologías, a estar al tanto de todas las nuevas tecnologías que salen en el mercado, a formaciones de soft skill, porque ese ambiente de trabajo, esa capacidad de trabajar en equipo, bueno, pues para nosotros es muy importante, y formaciones de negocio, ¿no? Nosotros, para todo nuestro equipo ejecutivo, bueno, les ayudamos a realizar un MBA para que bueno, pues sean capaces de entender el negocio y con ello aportar todavía más valor, ¿no? El tema del desarrollo interno es otra palanca importante para nosotros. Bueno, en nuestro caso el 90% de las posiciones se cubren de manera interna, lo cual es muy, muy relevante. Somos una empresa que crece y que podemos dar oportunidades a nuestros empleados, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero darle oportunidades primero a mi empleado antes de salir a buscar nada afuera, ¿no? Y si tengo que complementarlo con formación, lo vamos a hacer o con determinadas experiencias, ¿no? Aprovechando esto que comentas, que me parece muy interesante, ¿no? Porque al final, antes de ir a buscar fuera, a lo mejor hay gente dentro que está capacitada o tiene las ganas de poder estar capacitada para conseguir nuevos retos profesionales. Y si estás bien en la misma compañía, ¿para qué cambiarte? Entonces, un poco siguiendo este patrón, me has comentado, ¿no? El tema de las skills, pero a veces, ¿no? En un momento de la vida podemos tener intereses, ¿no? Tú antes comentabas que tu trayectoria pues, ha sido cambiante hasta encontrar pues, el camino que más te ha gustado. Pero ¿cómo trabajáis, ¿no? Desde vuestra empresa, desde vuestra compañía, las skills, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque podemos decir, hay un perfil determinado que tiene las skills correspondientes, pero que a lo mejor está interesado en poder hacer otro, pero para hacer eso otro necesita formarse, y hablabas que para vosotros la formación es muy importante, y necesita formarse para tener otras skills. ¿Cómo lo trabajáis? Bueno, pues yo he sacado los números que no los había sacado anteriormente, de qué parte de los profesionales que tenemos en nuestro área de TIC y de innovación entraron en la empresa en una posición que no era esta, ¿no? Entraron en la empresa en una posición de operaciones, de call center, ¿no? El 40% de nuestros equipos de TIC y de innovación vienen de posiciones de call center. Y ahí, con todas las opciones que esto supone, desde personas que entraron cogiendo el teléfono hasta personas que entraron como directores de cliente, en todas las categorías, ¿no? Claro, en una situación como la que tenemos en este mercado de perfiles tecnológicos, es que nos tenemos que buscar alternativas todas las empresas, ¿no? Pero es que además este tipo de alternativas, como es la actualización de perfiles, esa segunda carrera, esa segunda oportunidad, además redunda muchísimo en la retención y en la satisfacción de los empleados, ¿no? Es quizá un círculo que nos favorece, ¿no? Porque es un empleado al que hemos sido capaces de darle una oportunidad, se ha desarrollado con nosotros y además
ofrece un valor porque conoce el negocio y ofrece todavía mayor valor, ¿no? de lo que si no conocieras, ¿no? Y no vienes de este entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues esto quizás sea una de las causas, ¿no? Nuestra rotación, por ejemplo, tenemos una rotación que está por debajo del 1%, lo cual es una barbaridad porque las rotaciones de estos perfiles en el mercado rondan el 30-35%. Yo creo que en gran parte por esta combinación, ¿no? que existe entre las áreas tecnológicas y el resto de la compañía, ¿no? Esa integración y esa capacidad de readaptación de perfiles, ¿no? que hace que sea un equipo pues muy fidelizado, ¿no? Bueno, aparte, por supuesto, de sus responsables, ¿no? De nuestro director de TIC y nuestro director de innovación, que hacen un trabajo enorme en esa retención de talento, ¿no? Pero bueno, pues apostamos no solamente en la parte de tecnología, ¿no? Sino en el área de recursos humanos, por ejemplo, la inmensa mayoría de mi equipo viene igual del área de contact center, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? En un conjunto de 9.000 personas es muy fácil encontrar el talento que necesitas, Claro. ¿no? Para mí me resulta muy fácil pues, encontrar psicólogos cuando necesito reforzar el equipo de selección, ¿no? O encontrar personas muy orientadas a la comunicación cuando quiero reforzar el equipo de satisfacción, ¿no? Es que cuando nos ponemos a mirar en nuestro ámbito, en nuestro conjunto de trabajadores, pues es que tenemos suerte porque tenemos variedad y tenemos muchísima calidad de talento. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar ese talento antes de buscarlo fuera, ¿no? Y cuando buscáis el talento fuera, ¿qué canales os funcionan mejor para contratar esta tipología de perfiles, ¿no? Entiendo que no es fácil y hoy en día hay diversidad de canales, hay un montón, pero ¿qué canales utilizáis con los que sacáis mejores resultados? Bueno, yo creo que aquí me gustaría reconocer el trabajo que hacen todos los recruiters, porque el trabajo como recruiter de posiciones digitales es complejo y es arduo y muy duro. eh, y es muy complicado, ¿no? Esto ya no es cada vez menos en ninguna posición, pero en las posiciones digitales todavía menos. Esto de que publico ¿no? en una web de empleo y al día siguiente pues tengo 300 candidatos, la inmensa mayoría cumplen los requerimientos que yo necesito y ya es cuestión de llamar y cribar. Bueno, esto es algo que por supuesto no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? La identificación de candidatos es un trabajo proactivo que está basado en el trabajo continuo, buscando en todo tipo de fuentes que estén disponibles, todo tipo de redes sociales, todo tipo de canales y la red de contactos con la que tú cuentas, ¿no? Que te permite, bueno, pues a través de conocidos, a través de referenciados, poder llegar también a más personas, ¿no? Y es esa red de contactos que tú te vas creando poco a poco la que te puede dar soporte y ayudar a la hora de buscar nuevos perfiles, ¿no? Pero es un trabajo muy duro y donde te encuentras muchos nos continuamente en el camino, ¿no? Claro. Y tú estás convencido de que tu oferta es buena porque tú trabajas en tu empresa y tú sabes que estás haciendo una buena oferta, pero es que es un no y no y no hasta que das con el candidato que a ti te encaja y que él también está en disposición de cambio, ¿no? Porque una duda que me surgía ahora, 9.000 personas son muchas personas, ¿no? Pero supongo que hay algún denominador común que a todas las caracteriza, más o menos, ¿no? Porque al final trabajan para una compañía que tiene el mismo propósito. ¿Cuál es este ADN, ¿no? que más o menos puede caracterizar al empleado de Intelcia? Yo creo que lo que nos caracteriza a todos y lo que nos hace que todos nos mantengamos en Intelcia es nuestra orientación al cliente, ya sea un cliente externo o ya sea un cliente interno. El servicio al cliente, el compromiso con el cliente, el hacer lo posible por mejorar la situación del cliente, sea el cliente que tienes al teléfono
sea el cliente con el que estás intentando integrarte con su Salesforce o con su centralita, su Génesis, su Avaya o lo que sea, y con el que tienes que darle una solución, o sea el cliente, en nuestro caso, por ejemplo, cuando nos hacen solicitudes de estos perfiles y tenemos que buscarnos la vida como sea para dar candidatos y para ofrecer alternativas, ¿no? Lo que nos caracteriza es nuestra orientación al cliente, estoy convencida. Vamos a un apartado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, dentro de este podcast más personal, que nos gusta un poco pues, que la persona que tenemos enfrente, en este caso a ti, Ana, pues nos pueda transmitir pues, algo que va más allá de lo que nos has contado hasta ahora, que por supuesto nos has transmitido y compartido pues, mucho conocimiento que otras empresas y otros perfiles dentro del ámbito de los recursos humanos pueden tomar nota. Pero si tuviéramos que, o si tuvieras, ¿no? Mejor dicho, si tuvieras que irte a tomar un café con alguien del mundo, ¿no? De la empresa, del ámbito de los recursos humanos, o ¿con quién te irías a tomar un café? ¿Y dónde? ¿Y dónde te lo irías a tomar? Porque sé que estás en Madrid. ¡Wow! Yo aparte me he trasladado a vivir a Madrid recientemente, hace 8 meses, con lo que me interesa también personalmente conocer sitios nuevos, pero ¿con quién te irías a tomar un café? ¿Y con quién? ¿Y dónde, perdón? O sea, ¿con quién y dónde? Bueno, esto es una pregunta muy complicada y muy difícil, ¿no? Porque me encantaría ir a tomar un café, imagínate, ¿no? Con un montón de profesionales, ¿no? Quizás ahora, ¿no? Y también a través de mis hijos, ¿no? Y de las inquietudes que veo en ellos, quizá, y también por la polémica que está creando últimamente, quizá Elon Musk sea una de las personas, ¿no? Con las que a mí me gustaría tomar un café. Probablemente con el Elon Musk de los próximos 10 años, ¿no? Con el que ya pudiese compartir qué ha pasado con todos sus proyectos y cuáles son los nuevos proyectos que tiene en mente, ¿no? Cuáles son los proyectos innovadores que vienen. Y si tengo que decir dónde me lo tomaría, desde luego ¿no? En algún satélite de los que tiene por ahí dando vueltas. Y para el siguiente entrevistado, ¿qué pregunta le harías? Conoces un poco la dinámica del podcast, estamos ya al fin de él. ¿Qué pregunta le harías? Pues quizá la pregunta que le haría al siguiente invitado sería cómo trasladar o qué políticas qué proyectos han puesto ellos en marcha que les permita que los empleados tengan esa mayor orientación a los clientes, ¿no? Que para nosotros es tan importante, ¿no? Nosotros lo trabajamos mucho, pero siempre podemos hacer más cosas, ¿no? ¿Cuál sería esa política? ¿Qué ponen en marcha, ¿no? Para que los empleados se vuelquen en mejorar el servicio que ofrecen a sus clientes. Y ya es para que acabes haciéndonos tú el podcast, ¿no? Pero ¿quién quieres que entrevistemos? ¿Quién ha de estar en este podcast, ¿no? Dentro del ámbito de los recursos humanos, ¿con qué personas, disculpa, piensas que podría ser interesante que estuvieran presentes aquí, dentro del mismo ámbito al que formas parte? El podcast está relacionado con el talento, ¿no? Yo creo que aquí tiene que venir a hablar el talento, ¿no? Nosotros yo he hablado de los perfiles digitales, pero yo creo que este podcast debería combinarse con un podcast en el que uno de estos profesionales que trabaja en Intelcia pudiese hablar de su experiencia, ¿no? Pudiese hablar de primera mano de su experiencia, ¿no? Y quizás sería una buena combinación esta, ¿no? La de la visión de la empresa y la visión realmente del interesado, ¿no? Y si puedo pedirte un favor, me gustaría también que consideréis el traer a más profesionales de recursos humanos de este sector, ¿no? Yo creo que el sector del contact center es un sector que está lleno de clichés y que es poco conocido en la realidad. Yo creo que los directores de recursos humanos del sector han hecho un trabajo excepcional en conseguir, bueno, pues, la evolución que ha tenido el sector y la satisfacción y todas las medidas de mejora que hemos implantado para los trabajadores, ¿no? Bueno, hay muchos compañeros
que van a ser capaces de contar experiencias muy interesantes, pues desde Jaime Castel, que es el director de Recursos Humanos de Conecta, que es competencia nuestra, Manuel Iglesias, que ha trabajado durante muchos años en el sector, José Luis Rodríguez, que han pasado por diferentes empresas del sector y que van a ser capaces de contar y de dar una visión actualizada real de lo que es este sector, ¿no? Y de lo interesante y de las oportunidades que ofrece. Ana Cartón, Chief HR Officer en Intelcia, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus recomendaciones y sobre todo pues esto, ¿no? Pues por pasar este rato contigo, que aunque no nos hemos tomado un café, pues hemos pasado creo un buen rato para recordar. Mil gracias, Ana. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Paul. Y esto ha sido todo por hoy. Te animo a seguir Talent Talks de BUSAP en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos. Te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de BUSAP. Muchas gracias por estar ahí. Hasta dentro de 2 semanas.